Hola, bienvenidos a esta primera lección del curso en la que voy a contar de forma rápida algunas generalidades de R, sus orígenes, el software libre, los costos y beneficios que representa R frente a otras opciones y algunos consejos generales sobre lo que es el proceso de aprendizaje. ¿Qué es RR? Si se visita la página oficial se puede ver la descripción Ambiente de computación estadística. Esta definición hace referencia a que es un sistema completamente planeado y coherente de trabajo en estadística. Este ambiente es la combinación de varios elementos. Por un lado, un set muy completo de herramientas para manejar, guardar datos y realizar análisis de todo tipo. Un montón de funcionalidades gráficas sumamente desarrolladas, capaces de generar gráficos de muy alta calidad, listos para ser publicados. Es además un lenguaje simple y efectivo que incluye las cualidades más importantes que necesita cualquier lenguaje de programación. R, además, es algo así como una evolución del lenguaje S, ¿sí? Y por lo tanto usa la misma sintaxis y comandos en general. Los padres intelectuales de R son Ross Ijaka y Robert Gentleman, aquí retratados, y su abuelo intelectual es el señor John M. Chambers, quien fuera creador del lenguaje S. Hoy en día estos tres desarrolladores aún continúan trabajando en el proyecto R junto a un amplio equipo compuesto por informáticos y estadísticos de todo el globo. Hasta el momento han creado un software de muy alta calidad que compite fácilmente con cualquier opción comercial existente. Y en este sentido R no es un paquete comercial, sino que es parte del proyecto GNU y la fundación del software libre. Es decir, R se puede distribuir y copiar y modificar libremente, ya que es publicado bajo la licencia GPL. Por lo tanto, cualquier copia o cualquier modificación que se haga debe ser publicada con la misma licencia y por lo tanto será libre también. Esta licencia también implica que R es de código abierto. En inglés se llama Open Source. Esto quiere decir que no sigue el modelo de caja negra prevalente en el software comercial que se ve representado a la izquierda en esta diapositiva. Por el contrario, R sigue el modelo de caja de vidrio o caja abierta. Es decir, la caja permite ver qué es lo que ocurre adentro y por lo tanto se puede ver cómo es que se pasa de un input, una entrada, a un output, una salida. Las consecuencias de estas características no son menores. Al igual que otros proyectos de software libre como el GNU Linux o el Mozilla Firefox, R es construido por una comunidad global de usuarios y por lo tanto recibe aportes de cientos de miles de personas alrededor del mundo. En particular, las contribuciones más tangibles son los paquetes extra que cualquiera puede instalar en su sistema. En la gráfica que estamos viendo ahora se muestra el crecimiento ininterrumpido y básicamente exponencial de la cantidad de paquetes disponibles en la página del CRAN entre el año 2001 y el 2009. Pasamos ahora a hablar de los costos y los beneficios que implica optar por R. Empezaré primero por los costos. Para empezar, R tiene una interfaz poco amigable. Usualmente estamos expuestos a software comercial, los cuales suelen contar con interfaces gráficas sofisticadas que apuntan a que el usuario aprenda rápidamente a producir resultados elaborados. Se le llama GUI a estas interfaces por las siglas en inglés, es decir, Graphical User Interface, como lo podemos ver aquí. Este caso es un ejemplo de software comercial llamado SPSS, ¿sí? Y es un tipo de opciones que ofrecen la ventaja de una curva de aprendizaje empinada o de gran pendiente, es decir, con poco aprendizaje se puede lograr una producción considerable. Esto ocurre debido a que las GUI son mucho más intuitivas y reducen efectivamente las dificultades que el usuario puede encontrar para entender cómo utilizar el producto. Como contraparte, tenemos la interfaz de R por excelencia, la línea de comando o CLI, por Command Line Interface, ¿sí? En este caso estamos viendo el R corriendo en Linux, ¿sí? En Windows se va a ver un poco diferente. En este modo de interacción, el usuario debe escribir cada comando manualmente para obtener el resultado que necesita.
Para principiantes, enfrentarse a una línea de comando vacía, con un prompt que nos desafía a escribir algo que sea coherente, puede ser un poco intimidante. Más aún cuando consideramos que un comando puede ser como el siguiente. Una de las cosas que más puede frustrar al neófito es la necesidad de precisión que exige R. ¿Sí? Si consideramos que en este comando hay un montón de detalles que pueden escribirse mal, entendemos por qué existe esa frustración. Como veremos más adelante, en este comando de ejemplo hay muchos detalles que pueden resultar mal. Pero hay que tomar la precaución de no equiparar el aprender R con memorizar un montón de comandos. Debajo de un aparente mundo de detalles interminables hay reglas generales y patrones que son la sustancia de cómo hablar R. Como decíamos anteriormente, R demanda mucha precisión. El siguiente ejemplo lo ilustra a la perfección. Los tres primeros comandos son fáciles de entender para cualquier persona, asumiendo que sabe los significados de todas las palabras que están incluidas. Sin embargo, los tres están mal y los tres generan un mensaje de error en R. En cambio, el cuarto comando está correcto y abajo de él se muestra la gráfica resultante. Lo pueden intentar en sus computadoras. Invitamos a poner pausa ahora y tratar de descubrir, comparando con el ejemplo correcto, el error de la primera línea. En caso de que la resolución no sea buena, en la descripción de este video pueden verse también los mismos 4 comandos e incluso le invitamos a que los prueben en R. Omitir comillas en la palabra red en el primer caso es el problema. Como podemos ver en el ejemplo correcto, el color rojo, escrito con la palabra red y entre comillas, se escribe así, y sin embargo en el primer ejemplo está escrito sin las comillas. Este ejemplo muestra lo que para el principiante de programación en general es el choque más grande: la necesidad de estar atento al detalle. Esto contrasta con el lenguaje natural, es decir, el lenguaje que usan las personas, el humano. Para ilustrar un poco más este contraste, veamos un ejemplo. Invito a poner pausa en el video y así leer detenidamente los siguientes diálogos de tira cómica. Notará el lector que en ambos casos ocurren confusiones derivadas de la elección de las palabras. Son exageradas, claro, pero ilustran una característica del lenguaje natural. Se dicen muchas cosas que requieren de una capacidad no trivial de interpretación por parte del receptor. En general damos por sentado que nuestro interlocutor puede entender lo sobreentendido. Por ejemplo, R nunca entendería las palabras brillantina o buenazo, debido a que tienen faltas de ortografía notorias, a pesar de que suenan como deben. Las computadoras, en general, no tienen el nivel de sofisticación necesario para adivinar correctamente la intención del locutor, y por lo tanto tenemos que adaptar nuestra forma de expresarnos para ser entendidos. Ahí radica la base de la dificultad que R plantea desde el vamos a los usuarios principiantes y que explica el hecho de que la curva de aprendizaje de R tiene una pendiente mucho más leve que para software equipados con GUI sofisticados. Entonces, haciendo un resumen de este primer obstáculo, podemos utilizar estas dos curvas de aprendizaje idealizadas como buena representación. Las curvas muestran la relación entre el output o capacidad de producción del usuario en relación al tiempo que el usuario le ha dedicado a aprender a usar la herramienta. Por un lado, los GUI proveen una curva de aprendizaje inicial sumamente rápido, pero luego se estancan naturalmente. Esto es porque la cantidad de cosas que pueden hacer en general tiene un techo natural, dado por el trabajo invertido por los creadores del propio software. En cambio, R u otro tipo de CLI tiene una curva lenta inicial, pero luego comienza a ganar en velocidad. Esta lentitud inicial representa las dificultades que hemos estado ilustrando, la adaptación necesaria para que el usuario sea entendido por la computadora. Como usted tal vez haya adivinado ya, la apuesta de aprender a utilizar R está en lo que ocurre al continuar la proyección de esta gráfica. Vamos a verlo. Debido a que R no tiene el techo natural, que sí tiene una interfaz gráfica, la curva de aprendizaje de R no solo se hace más empinada, sino que también es más alta. Nótese que este crecimiento no es lo mismo que simplemente memorizar funciones.
Ningún usuario, ni siquiera los más experientes, recuerdan de memoria los detalles, sino que acuden todo el tiempo a la ayuda. Esta curva busca representar dos aspectos centrales de las virtudes de R. Por un lado, la capacidad de combinar con gran libertad un amplio conjunto de funcionalidades, lo que permite hacer cualquier tipo de análisis que se ajuste a nuestras necesidades. Nótese que en un sentido estricto, esta propiedad es compartida por otros paquetes estadísticos, pero es a través del uso de la programación que se logra una eficiencia mayor en relación al tiempo invertido. Es decir, R posee una segunda cualidad que complementa a la primera, que es la posibilidad de automatizar y/o generalizar los análisis creados, logrando realizar complejos procesamientos en mucho menor tiempo. Como ejemplo, lo que se puede aplicar a una matriz de datos se puede generalizar a cualquier matriz, y a su vez se puede automatizar para usar en n matrices en cuestión de segundos. En una GUI típica es necesaria la constante intervención manual del usuario para completar un análisis, lo que es tan cansador como lento.